yo no lo quiero desviar en lo que tiene pensado Willy hacer, pero Habla tranquilo. estaba buscando algunos textos como para disparar la charla de hoy en el grupo. Iba a ir a un documento histórico cuyo redactor fue Rodolfo Walsh, que planteó una tensión y planteaba por lo menos desde dónde se piensa la historia y cómo eso condiciona naturalmente el proyecto o condiciona la construcción de organización política, de perspectiva y de estrategia para la toma del poder. Y en una crítica a Montonero decía, bueno, seguramente Perón había leído a Irigoyen, a Rosas y a San Martín, y ellos a su vez se habían leído a sus predecesores, y no tanto a Marx y a Lenin. No lo decía para negar el aporte histórico de la izquierda, sino fundamentalmente lo decía para reivindicar desde qué lugar había que pensar la historia para pensar la disputa por el poder. Cuando iba a tirar ese texto de Walsh, me di cuenta que él tiene un artículo gigantesco construido sobre ese documento, y no quiero desviarlo ahora, pero esencialmente la perspectiva de la que miramos la historia condiciona naturalmente el desarrollo de una estrategia política en cualquier fuerza que uno sea capaz de construir. En cualquier experiencia colectiva, la perspectiva histórica desde donde uno mira la construcción nacional y la construcción popular y las formas en que se fue dando nuestro pueblo la organización suficiente para disputar el poder, condiciona naturalmente la estrategia que uno se trace. Y eso para nosotros es la esencia de por qué estamos dando este debate hoy acá, además de por qué, como decía Walsh también, las clases dominantes pretenden que los trabajadores no tengamos historia, que las fuerzas populares no tengan historia, que empiecen de cero cada vez, y la construcción de nuestra patria es un largo proceso histórico que tiene no solamente el heroísmo individual de algunos personajes, sino que tiene un pueblo construyendo su destino que sigue estando trazado en el horizonte de nuestras perspectivas. Y la patria que soñamos, en definitiva, es parte de la que miramos en el pasado. Así que, solamente para introducir eso, sin pretender desviar del curso de la charla que hoy, que es poner las perspectivas históricas para la construcción de una estrategia para la liberación nacional. Así que le dejamos el micrófono al doctor en historia, profesor Guillermo Willy Cabiasca. Bueno, gracias Fernando por la presentación. Los saludo a todos los y las presentes. Bueno, espero que podamos hacer algo más o menos ameno y que sea útil para todos y todos los que estamos acá. Bueno, Fernando decía que no me iba a condicionar. Evidentemente yo pensaba empezar de otra forma, pero tampoco es que me condicionó, ¿no? Pero tiró un punto digamos, no un artículo, digamos, de un documento que elaboró Rodolfo Walsh, que justamente es una discusión central planteada por él en ese momento sobre cómo interpretar la realidad política argentina del año 76, ¿no? O sea, un momento crucial de esos, si es que los hay, de los momentos históricos, de las coyunturas de nuestro país, como fue el año, esos años, ¿no? Y ahí Walsh discutía en su organización, ¿no? Que era Montoneros, discutía algunas cuestiones respecto a cuál debería ser el método de análisis y cuál debería ser la forma de estudiar, interpretar la historia para poder responder a los desafíos del presente y del futuro, ¿no? Lo que dice Fernando es básicamente lo que había planteado Walsh. Walsh decía, yo creo que en parte quizá, un poco injustamente, habría que ver, ¿no? Pero decía que, y quizás lo que sí importa cuando termine de señalar lo que había escrito Walsh, lo que había señalado Walsh, decía que por ahí un oficial montonero conocía con mucha precisión cómo Lenin y Trotsky habían tomado el poder en San Petersburgo en 1917, pero ignoraba completamente cómo Martín Rodríguez y Rosas habían tomado el poder en Buenos Aires en 1820, ¿no? ¿Qué significaba eso, no? Más allá de lo que pudiera significar para los debates en torno a la construcción del partido, que
y la adopción de un marco teórico, ideológico que se estaban planteando Montonero en ese momento, ¿no? ¿Qué significaba eso para lo que nosotros hoy estamos discutiendo acá, ¿no? Significaba la necesidad, me parece a mí, de tener una comprensión en primera instancia muy acabada de nuestra historia y de nuestros procesos históricos para poder responder cómo el conocimiento profundo de esos procesos históricos, de las estructuras, de las luchas sociales, de la lucha de clase a lo largo de nuestra historia, nos han llevado hasta aquí, nos han llevado a este nivel de contradicciones y problemas que tenemos hoy para poder resolverlos. Y lo vamos a resolver, y no los vamos a poder resolver si no tenemos un conocimiento muy acabado de esos procesos, por más que conozcamos los muy útiles y muy importantes procesos que se han dado en otros países. Porque sin duda, y eso no lo hizo Walsh en su texto, pero sí lo digo yo, Lenin tenía un conocimiento muy acabado de la historia de Rusia, y sin duda desconocía la historia argentina, y no, por allá lo sabía, no sé, pero no, tenía un conocimiento muy acabado de la historia de Rusia, de la historia de Europa, y a partir de ahí podía desarrollar las características particulares que tenía el proceso revolucionario ruso. Si Lenin hubiera conocido exclusivamente la historia del paradigma, la historia de la que era el paradigma de donde se iba a realizar la revolución, que era Alemania, o hubiera conocido al dedillo la historia que estudió Marx para elaborar la genética del capitalismo, que fue Inglaterra, no hubiera realizado y hubiera desconocido la historia de los rusos, no hubiera cómo es el pueblo ruso, cuáles eran las contradicciones centrales de Rusia, cómo se desarrolló el capitalismo en Rusia. De hecho, escribí un libro sobre eso, ¿no? No hubiera podido hacer nada en Rusia, ¿no? Yo creo que hay que ver ese texto, esa cuestión que plantea Walsh, hay que verla de ese lugar. Más allá de que después podríamos verla más sincrónicamente en qué significaba en las discusiones internas que tenía la organización Montonero en ese momento, y lamentablemente no pudimos tener a Firmenich acá por problemas que han sido externos a nosotros, pero por ahí hubiera sido, o en algún momento sería interesante poder discutirlo también con los protagonistas de ese periodo. Bueno, eso para empezar por el condicionante acá que me puso Fernando al iniciar la charla. Pero no es un condicionante, está bueno porque permite ver el significado profundo de un tema que yo sí iba a empezar iba a poner como disparador al iniciar esta charla, qué es la historia y qué utilidad tiene la historia, ¿no? Porque muchas veces yo lo veo cuando doy clase en algunos lugares, ¿no? En la facultad, en otros lados, que muchas veces se creen que la historia lo es también, ¿no? Es una serie de acontecimientos del pasado, una suma de acontecimientos del pasado, y eso es la historia. Bueno, esos son datos, ¿no? Bueno, y como cualquier ciencia social o ciencia físico-natural, sin datos no hay nada, ¿no? Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Pero, como, no sé si lo sabrán, pero lo pueden inducir, inclusive por el tema de las maniobras periodísticas, de las maniobras discursivas que elabora la política, o que elabora más allá de la política para manipular a las masas, ¿no? Para manipular al pueblo. La organización de esos datos, evidentemente, tiende a construir relatos que por ahí son alejados o que sirven, digamos, a determinados intereses en particular. Lo que yo miro de los datos o los datos que yo elijo para presentar, ya de por sí tienen un grado de intencionalidad para buscar determinados resultados en determinadas coyunturas. No es casual que actualmente el presidente actual que tenemos, por desgracia, se base e insista, bueno, a veces dice cosas que son una barbaridad, no para la historia, ¿no? Se basa que dice cosas que no son de ninguna manera, ¿no? Pero después se basa así en determinadas cuestiones que él revaloriza, como es la Constitución del 53, como es el pensamiento de Alberdi y demás. Y también manipula en parte el pensamiento de Alberdi, pero realmente se basa en determinados hechos, toma de nuestro pasado determinados hechos para construir y fundamentar determinadas políticas del presente.
evidentemente en algunos casos lo manipula y en otros casos no. En otros casos simplemente utiliza el pasado en función de los intereses que está construyendo hoy. ¿Por qué? Porque hay un pasado sobre el cual nosotros existimos, ¿no? Y ese pasado que tiene un largo plazo, un corto y un inmediato plazo, está absolutamente imbricado, entrelazado, ¿no? Y entonces nosotros podemos decir, podríamos decir, como dice el presidente actual, y como dicen muchos, ¿no? Y seguramente los que le han dicho que diga eso, o los textos que él fundamentará su pensamiento, además de los 3, 4 textos de esos salvajes neoliberales economistas que él a veces nos presenta, este, plantea el hecho de que la Constitución del 53 es una constitución liberal destinada a permitir el funcionamiento de los capitales con absoluta libertad y de la llegada de individuos que sean ricos y enriquezcan, que enriqueciéndose ellos, ¿no? Permitan el enriquecimiento del país, diciendo que ese es el modelo con el cual nosotros construimos la fundación de nuestra Argentina, y que es el modelo que se perdió en un determinado momento, que bueno, que podríamos decir, él lo retrotrae cada vez más para atrás, ¿no? Pero entre el 30, el 40, con el peronismo, ahí pareciera retrotraerlo al irigoyenismo, ¿no? O sea, la primera elección, la primera no, porque, bueno, pero la primera elección relativamente democrática o transparente que hubo en el país, ¿no? Que fue del 16. En términos modernos, burgueses me refiero, ¿no? Porque hubo procesos electorales previos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? ¿Qué es la historia? ¿No? ¿Para qué sirve la historia? Bueno, la historia sirve para entender hacia dónde vamos, de dónde venimos y qué es lo que debemos hacer, ¿no? Es el laboratorio donde se han experimentado montones muchas veces, determinadas políticas, y han tenido éxito o han fracasado, o han tenido éxito y después se han extraviado, y en el cual nosotros es el laboratorio con el cual nosotros podemos estudiar qué es lo que debemos hacer hacia el futuro para poder ir hacia adelante, ¿no? Hacia nuestros objetivos, un objetivo de liberación nacional, un objetivo de independencia nacional, de bienestar para la mayoría de la población. Yo me hablo muy sintéticamente, ¿no? O muy ampliamente. ¿Y qué significa esto, no? ¿Qué significa este planteo, no? De presidente Milei, para ir al presidente Milei, ¿no? Que se me ocurrió ahora. El presidente Milei, este personaje que tenemos acá, que parece historieta pero no lo es, desgraciadamente, porque es un personaje real, plantea que la Constitución del 53 es la fundacional de Argentina. Bueno, justamente, yo acabo de sacar un libro que tiene que ver con Rosa. No es un libro rosista, les aclaro, ¿no? Por ahí un rosista se sorprendería un poco, pero es un libro que plantea los problemas sociales, estructurales, económicos, desde una perspectiva histórica, intentando encontrar explicaciones que expliquen esa época y que nos proyecten hacia el presente también las necesidades del hoy, ¿no? Justamente la Constitución del 53 está dada en la derrota de un proceso de luchas sociales, de un proceso de luchas nacionales, o de la victoria de otros, ¿no? En ese proceso de luchas sociales y nacionales que se dio desde la independencia y que se comenzó a cerrar, y yo creo que prácticamente la correlación de fuerzas se corrió a un nivel que fue irreversible con la derrota de Rosa, básicamente, por más que después muchos federales estaban en contra de Rosa, ¿no? Eso no hay que olvidarlo, ¿no? Por ahí eso también sería para una discusión que no es la que vamos a tener acá. Entonces, ¿para qué nos sirve la historia? ¿No? Nos sirve la historia para entender también eso, para entender que los procesos en los cuales se dan por naturalmente hechos, se dan por obvios, se naturalizan, así fue nuestro proceso de fundación nacional, fue el proceso de construcción de lo que somos, como nos plantean los liberales, como nos plantean estos sectores extremistas, digamos, liberales extremistas, ¿no? Y profundamente antinacionales, ¿no? Nos plantean que nuestro país, en este caso, se funda con la Constitución del 53, la Constitución liberal. Una constitución que fue construida
con un par de principios teóricos planteados, planteados más ampliamente que por ello, ¿no? Pero planteados por Alberti y Sarmiento en ese momento, ¿no? Que se debía excluir al pueblo hasta que el pueblo supiera votar, básicamente significaba, ¿no? Pero que era la república abierta y la república cerrada. La república abierta a los capitales y la república cerrada a la participación popular. ¿Por qué? Porque si el pueblo participaba iba a votar a Rosas. Eso no lo digo yo. No, eso lo decía Sarmiento, lo decían ellos, ¿no? Lo decían los triunfantes de Caseros, que había que cerrar esto para que el país se pudiera desarrollar abriendo a los capitales externos, cosa que después planteada por Mitre en forma brutal, era el progreso tiene nombre de capital inglés, cosa que indudablemente excedía el pensamiento también del mismo Sarmiento y del mismo Alberti, ¿no? Pero básicamente nosotros tenemos que saber eso. ¿Por qué? Y tenemos que saber otra cosa más. Tenemos que saber algo que en general nosotros cuando estudiamos la historia y llegamos al presente, ¿no? Cuando estudiamos la historia, si la estudiamos, ¿no? A veces no la estudiamos, ¿no? Si empezamos a decir, bueno, hay que hacer tal política. Para poder hacer tal política tenemos que estudiar la historia de esa política, por lo menos, de esa área de la política, si no, no la podemos hacer. Porque de corto, mediano y largo plazo tenemos que estudiar nuestra estructura, y nuestra estructura económica, social, cultural, tiene una raíz histórica que nosotros tenemos que comprender para poder hacia dónde vamos a ir y qué vamos a hacer con una política. Tenemos que saber que en cada época histórica, en cada coyuntura, hay una conclusión, ¿no? Hay una victoria de alguien ganó. Ahora bien, una cosa que tenemos que saber, y a esto, es que esa victoria, ese alguien que ganó, no estaba predestinado teleológicamente a ganar. Hubo un proceso de luchas en las cuales diferentes actores que representaban a diferentes clases, a diferentes intereses nacionales, extranacionales, se organizaron de una determinada forma, pelearon de un determinado momento. Pudo haber ganado uno, pudo haber ganado de otro, ganó el que ganó, pero también pudo haber ganado otro. La historia no es así porque era la única forma que podía ser, sino podía ser de otra manera. Realmente podía ser de otra manera. Había otros proyectos, otras alternativas que realmente eran posibles, que realmente tenían bloques sociales y de clase que la sustentaban, y que en un momento ganaron y en un momento perdieron. Y cuando nos venden o nos presentan una historia como única línea de avance y progreso hacia un determinado lugar, y dice, este es el avance, los demás son desviaciones, nos están alejando de justamente una interpretación en la cual la historia, como historia de la lucha de clase, como historia de la lucha de proyectos que representan esos intereses y bloques sociales y de clase en un determinado momento y a lo largo de nuestra historia, pudieran haber tenido y han tenido en determinados periodos otros resultados. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para entender que nuestra historia, nuestras luchas, no son simplemente luchas que se dan contra grupos que han sido siempre los victoriosos y siempre han tenido en sus manos el timón de por dónde se resuelven las cosas y ganaron porque así debía ser. Porque en general, cuando uno analiza los hechos post facto, bueno, esto fue así y no podía ser de otra manera. Pero no, justamente el estudio de la historia, el estudio desde cómo Martín Rodríguez y Rosas tomaron el poder en el 20, como decía Walsh, hasta cómo Milei llegó al gobierno hace 3 meses, no, 8 meses, 9 meses ya, es lo que nos permite ver que podría haber sido de otra manera. O cómo o cómo Perón llegó al poder en un determinado momento. Cómo a través de llegar a ese poder, cómo lo hizo, y cómo llegó al poder, y cómo canalizó un montón de fuerzas que existieran para que hubiera una transformación en un sentido determinado. Estudiar eso nos permite a nosotros comprender cómo perdimos o ganamos en determinados momentos. ¿No? Me parece que esa es la utilidad de la historia, no solo qué es la historia, sino la utilidad de la historia. No es simplemente y puede ser útil, es importante, tenemos que conocer que el 25 de mayo de 1810 pasó algo, en el 1817 otra cosa, que tuvieron las invasiones inglesas, que existió la vuelta obligado, que en el 52 de Casero pasó tal cosa, que la provincia de Buenos Aires se cindió del resto de las provincias para construir este proyecto que hoy padecemos, que hoy
hoy parecemos que tiene revivals que se sustentan en esa cuestión, pero tenemos que conocer las estructuras y las luchas que se dieron para poder entender cómo se fue construyendo determinadas políticas que nos llevan al hoy y cómo se han construido políticas alternativas que también en algunos momentos fueron exitosas, que pudieron haber sido más exitosas y después fueron derrotadas o no. O en muchos casos fueron derrotadas, en este momento han sido derrotadas, pero que en otros momentos fueron victoriosas. Y ahí me quiero remitir qué es la historia, ¿no? Me quiero remitir a algunas cuestiones que, así, como una mínima referencia, ¿no? Como ejemplo de esto que digo, ¿no? Cuando Trevor en la clase, no sé cuál clase, anterior no, la otra, una de las clases, digo, plantea, eh, plantea el tema de la confrontación de los proyectos de industrialización, ¿no? Y va planteando hitos históricos, ¿no? Y va planteando hitos históricos. Nosotros tenemos que ver determinados hitos no como ejemplos, sino como problemas que se proyectan al presente. Por ejemplo, a ver, yo creo que más allá de contar, digamos, la historia sirve también, indudablemente, para construir épicas, ¿no? Para tener nuestros héroes y nuestros mártires, ¿no? Pero yo quería más que orientarme por ese lado, sino por el lado de la utilización científica de los procesos históricos en el sentido de la economía, en el sentido de lo social, en el sentido de la industrialización, en el sentido de la base material que necesitamos para transformar las cosas, en el sentido de lo cultural, en el sentido de las relaciones internacionales, en el sentido de la geopolítica, ¿no? Para poder tenerlo como herramienta después para poder pensar nuestro accionar político, para poder pensar cómo discutir con otros y para poder pensar cómo introducimos dentro de eso nuestra épica, nuestros héroes, nuestros mártires, cómo construimos nuestros mitos. Ahí me voy a referir, antes de plantear la otra cuestión, lo que decía Gramsci, ¿no? Un importante pensador marxista italiano, que muchos habrán oído nombrar o conocerán, supongo, señalaba que, la iglesia católica, ¿no? Que es la iglesia italiana, ¿no? Básicamente, no italiana, ¿no? Que es mayoritaria en los pueblos latinos, por lo menos. La iglesia católica tenía dos religiones, una religión para las masas y una religión para los intelectuales. Y Gramsci con intelectuales se refería a los militantes, a los cuadros políticos y dirigentes de las diferentes clases, ¿no? Se refería a los dirigentes sindicales, a los dirigentes, a los jefes de empresa, a los delegados, a los militantes políticos, esos son intelectuales, además de los intelectuales, de los intelectuales tradicionales, ¿no? Este, ¿qué decía con esto? ¿No? Decía que había una religión más simple, que se basaba más en los mitos populares, en cosas así, y que eso estaba bien, que así es como la religión católica construía su mayoría de masas en diferentes lugares, en Latinoamérica, mediante ciertas lecturas con las creencias populares y demás, y que pero después tenía a los jesuitas, que eran intelectuales, duros, científicos, que pensaban la estructura de la ideología, y que en realidad Gramsci estaba pensando en la contrarreforma, la reforma, ¿no? Cuando surgen los protestantes, salen contra la religión católica y cómo sale el papado, crea los jesuitas, para dar un debate teórico de envergadura, ¿no? Y ahí sale, no solo los jesuitas, otro más, pero sale una visión más científica de la sociedad, no solo basada en mitos, ¿no? Bueno, eso quería referirme yo a la historia, ¿no? Nosotros construimos y tenemos que construir los mitos populares, nuestros héroes, nuestros mártires, pero también tenemos que tener una visión científica de las estructuras históricas, políticas, económicas, y tiene que ser histórica, ¿no? Si no, es del momento. Cualquier cosa que no es del momento, que no es de coyuntura, es histórica, ¿no?
que nos permita de esa forma dar las peleas, no solo por la interpretación de la historia, sino por la interpretación de las relaciones de la economía, de la deuda externa, de la organización de la sociedad, el lugar que deben tener las clases populares, del tipo de Estado que tenemos que construir. Todo eso se construye a través de una apreciación mucho más precisa de los procesos históricos en cada uno de estas cuestiones, sea la economía, insisto, sea la ciencia política. Estaba planteando algunas cuestiones de cuál es o cómo utilizar o cómo hacer de un análisis histórico algo que tenga que ver con la lucha política concreta en determinados hechos, en determinadas cuestiones actuales. Quizá me debería referir, para darle un marco a esto también que planteo, a otra vez a este italiano que planteé, ¿no? Antonio Gramsci. En realidad Gramsci se refiere a Benedetto Croce, que era un filósofo italiano también, que señalaba que toda historia es historia contemporánea, ¿no? ¿Qué quería decir, no, con esto? Y por eso yo planteo estos temas, ¿no? Nosotros buscamos en el pasado, nosotros miramos hacia el pasado, los temas que nos inquietan en el presente, ¿no? Por eso, en los 70 se discutía la dependencia y la liberación nacional en las cátedras universitarias, en los periódicos, en las columnas históricas, en las columnas que se referían a cuestiones que tenían alguna relación con la historia, con la política, con lo que fuera, con la economía de los diarios, inclusive era algo que se discutía para evitarlo en todo caso, ¿no? Pero se discutía en los ámbitos intelectuales, los think tanks del poder. Porque en ese momento era la época en la cual se luchaba por la liberación nacional, por la revolución, por el socialismo, por muchas cuestiones de transformaciones profundas de la estructura que tenían como eje dos ejes centrales, ¿no? Que eran la cuestión nacional y la cuestión obrera, o la cuestión popular, o la cuestión de clases. ¿No? Cuando nosotros retrocedemos en el tiempo, por ahí veíamos el tema de la cuestión del desarrollo, de la independencia, pero cuando avanzamos hacia los 80 se empezó a perder esa discusión, o se alteró la discusión, y el eje de la discusión estuvo en la transición democrática, en las instituciones, ¿no? Entonces, ¿qué se analiza? ¿Qué se estudiaba del pasado? Sí, bueno, yo escribí un libro sobre Rosa hace poco, más lo escribí hace 10 años, había publicado ahora, ¿no? Porque no es tan sencillo publicar. ¿Qué se estudiaba de Rosas, por ejemplo, en la época de los 70, ¿no? Sí había sido un proceso popular de industrialización, de liberación nacional, o no, ¿no? ¿Qué se estudiaba en los 80, en los 90? ¿No? El funcionamiento institucional de las instituciones rivadavianas, y en todo caso si Rosas había continuado o no con las instituciones rivadavianas, ¿no? Bueno, Rivadavia fue un personaje histórico, lamentable desde mi punto de vista, pero bueno, muy importante de nuestra primera etapa del periodo liberal, partidario de la apertura al capital extranjero, y de la existencia de una serie, de una constitución y una serie de normativas institucionales que excluyeran a la mayor cantidad de población posible del derecho a elegir y ser elegido por no estar capacitado, ¿no? Bueno, lo federal en general, el rosismo, todo lo que se dio llamar el federalismo en general, en ese sentido era ampliamente popular, todo el mundo participaba o votaba, justamente planteaba la no exclusión en esos términos. Pero la discusión, lo que yo voy a decir es que toda historia es historia contemporánea, en el sentido que nosotros buscamos en el pasado lo que nos interesa en el presente. No porque la historia sea manipulable en el sentido de que la naturaleza real de las cosas es la que es. No es un relato que yo puedo inventar. O sí, puedo inventar, pero la historia es la que es, ¿no? En ese sentido, creo que el materialismo histórico es fundamental para poder entender las cosas, ¿no? Creo que una de las cosas que tenemos que desterrar de nuestra mente son todas las ilusiones posmodernas, todas las ilusiones de que el relato constituye la realidad, que los sujetos crean las cosas en función de sus ideas y no que las cosas existen y los sujetos las transforman en todo caso, ¿no?
¿Para qué me remito a esto? Me remito para retomar lo que les venía diciendo, ¿no? ¿Qué podríamos ver nosotros históricamente? Por ejemplo, en el inicio del gobierno de Alberto, ¿sí? Se dio un debate en torno a la cuestión de la Cuenca del Plata, ¿no? Se dio un debate en función de lo que se dio llamar hidrovía, que es el dragado y balizamiento de la principal arteria de comunicación que tiene nuestro país, que es el Paraná, no porque el país sea exclusivamente lo que circula en el Paraná, pero por ahí sale la mayoría de nuestra riqueza y entra la mayoría de lo que se importa, ¿no? El Paraná, el puerto de Buenos Aires, ¿no? En realidad el puerto de Montevideo, ¿no? Que es la cabecera de todo. Eh, pero justamente ahí, si nosotros pensáramos históricamente esto y lo sacáramos de una decisión exclusivamente de intereses comerciales, ¿no? O de balanza de pagos, que también son, ¿no? Y lo sacáramos de intereses exclusivamente coyunturales, si cambió el modelo en la época de Menem, que fue en la época de Menem, ¿no? Que se construyó, y lo viéramos a lo largo de la historia, veríamos inclusive que el virreinato del Río de la Plata, si es que hay que, bueno, podríamos elegir muchos puntos para decir dónde empieza la historia argentina, ¿no? La historia argentina podría empezar en muchos lugares que eligiéramos arbitrariamente o con algún tipo de fundamento en función de lo que quisiéramos explicar. Pero si hubiera algún antecedente institucional de algo, ¿no? Que estructura un espacio, que intenta estructurar un espacio, ¿no? Y sobre el cual se paran estructuralmente también los primeros gobiernos independentistas, sería el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? No importa eso, explicar ni discutir eso, alguien lo podría discutir y estaría bien y sería bueno poder hacerlo también, pero no sería cuestión de esto, sino que el Virreinato del Río de la Plata se crea por tres razones. Y esas tres razones siguen, y por tres desafíos que tiene el Imperio Español. Y esas tres razones y esos tres desafíos son los mismos que tiene hoy la Argentina. Tiene muchos más, ¿no? Porque es mucho más grande y compleja. Entonces puede ser súper simple, ¿no? Todo, muy poca gente había también. El control de la Cuenca del Plata frente al avance del Imperio Portugués, digamos, tener alguna estructura política institucional sólida frente al avance inglés y francés en el Atlántico Sur y en la penetración a través de las vías navegables, ¿no? A través del Río de la Plata, y el control y abaratamiento, en este caso, de la explotación minera. En ese caso era la explotación minera de Potosí, ¿no? Que era la estructura. O sea, el virreinato básicamente para los españoles, había mucho más, porque había gente que hacía otras cosas, ¿no? Pero para los españoles básicamente, que era lo estratégico en la estructura mundial, acá, creo que Esteche, o no, cuando hablaba de Esteche se hablaba de algo que había dicho Perón, que no hay que exagerarlo tampoco, no hay que exagerarlo, que la política internacional, ¿no? Bueno, la geopolítica y demás. Bueno, lo que nos vinculaba al mundo a nosotros era la Cuenca del Plata, que permitía el acceso al interior de América, y la explotación de plata, ¿no? Y en segunda instancia el contrabando de cuero, ¿no? Que fue lo que después permitió, y carne salada, que fue lo que después permitió financiar a los gobiernos independentistas, ¿no? La venta ya no contrabandeada, sino y con impuestos de ese único de ese casi único producto de exportación que había en esa época, después de la pérdida del Alto Perú, ¿no? O sea, el virreinato se crea por el tema de la minería, para que salga por un puerto, era mucho más barato y sigue estando mucho más cerca Potosí de Buenos Aires o Bolivia de Buenos Aires que de Lima, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay cuestiones logísticas, ¿no? De comunicación. Es mucho más fácil llegar a Jujuy y de ahí todo más o menos plano, y otra cosa así por la montaña, ¿eh? Eso encarece mucho. Se crea para controlar la Cuenca del Plata frente a las apetencias de otras potencias extranjeras, y se crea para evitar la penetración en el Atlántico Sur de los ingleses y franceses, y hablemos de los ingleses, pero los franceses también, porque las intervenciones fueron algo francesas posteriores, ¿no? Y francesas, que avanzaban sobre el Río de la Plata, pero avanzaban sobre la costa patagónica, sobre Malvinas y sobre el estrecho de Magallanes, que eran los lugares en el cual las potencias ya
en esa época le habían puesto el ojo, no solo porque eran lugares de comunicación con sus nuevos imperios en construcción en el Asia, en el Asia Oriental, en el Pacífico y en el Índico, sino también por la que en esa época ya era algo importante, la riqueza pesquera, que básicamente eran las ballenas y los pobres lobos marinos, todo lo que había, que los mataban a palacio y se los llevaban, ¿no? O sea, que nosotros estamos viendo que hay un proceso estructural, geopolítico, histórico, que se proyecta hasta el presente. Quien controle la Cuenca del Plata, quien controle el Atlántico Sur, es en el mundo un actor de peso. Por eso no lo podemos controlar nosotros. Por eso nos es tan difícil controlar nosotros. Por eso, a lo largo de la historia, se produjeron una serie de guerras, la guerra con Brasil, que nos llevó a la pérdida, a la escisión, no es la pérdida, porque es una visión muy argentinocéntrica, ¿no? La escisión de Argentina en dos partes, en la banda oriental, separada del resto de sus provincias, en función de los intereses del capital, de esa época del capital comercial y las potencias de entonces, ¿no? La pérdida de las Islas Malvinas, ¿no? También en función de quién controlaba el Atlántico Sur, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se pierden las Islas Malvinas? También por la misma razón esta que estamos diciendo, ¿no? El Bernet presentó una serie de proyectos en los cuales estaba controlar, tasar la explotación de recursos del Atlántico Sur. Algo parecido a lo que estamos hablando de, que creo que la otra vez lo mencionó Trever o alguno de los otros exponentes, de quién abre y cierra la puerta de la Cuenca del Plata, quién cobra, digamos, por lo menos eso, quién cobra, quién permite que entre y salga lo que entra y sale, que sigue siendo el mismo problema de hoy. Eso se produjeron guerras durísimas, guerras de décadas, ¿no? Bueno, lo mismo pasaba en el proyecto de Bernet, era colocar un puerto, en ese puerto tasar a los que quisieran explotar las ballenas y demás, cobrarle impuestos y colocar empresas locales de él, iban a ser, ¿no?, en primera instancia, pero de otros socios que tenía, que en Carmen de Patagones y en otros puestos que se habían arreglado construir en la costa patagónica, reflotando las antiguas bases españolas abandonadas, reflotándolas con los acuerdos con una famosa indígena acá que dirigía una confederación de tribus tehuelche, que le llamaban María la Grande, él la llamaba Bernet, ¿no? María la Grande, con la cual se dio una serie de acuerdos que le iba a permitir establecer una serie de bases en la costa patagónica. Con eso todo el Atlántico Sur iba a quedar controlado y se iba a poder establecer una serie de empresas explotadoras locales que a su vez pudieran tasar a las empresas extranjeras que quisieran. Entonces vinieron los norteamericanos primero y los ingleses después dijeron, estos son piratas, esto es un territorio libre, están afectando el libre comercio y la libertad de empresa, y lo sacaron, ¿no? Y lo sacaron a cañonazo, ¿no? Con un año, qué sé yo, y se acabó, bueno, y ahí tuvimos la ocupación extranjera hasta el presente. Lo mismo en la Cuenca del Plata. ¿Cuál es una de las principales medidas que se toman cuando cae Rosas, ¿no? La libre navegación de los ríos. Nosotros no debemos dejar de perder de vista que la libre navegación de los ríos era algo buscado por sectores importantes de las élites de las provincias interiores, de las provincias litorales, ¿no? Las otras del interior no, de las provincias litorales. ¿Sí? ¿Y eso con qué lo podemos asociar? Cuando Menem hace la reforma de la Constitución, muchos sectores importantes de las élites provinciales consideran súper importante y una concesión central que les hace adscribir con armas y bagajes la élite dirigente peronista. Peronista, bueno, yo no quiero, pejotista, digamos, de lo que sea el peronismo en esa época, ¿no? Adscribir con armas y bagajes a la reforma constitucional que les daba la administración libre y la comercialización libre y la concesión libre al mundo de los recursos naturales que son de todos los argentinos y de todas las provincias y no de cada élite provincial. Bueno, todo eso tiene una estructura histórica, una raíz histórica que se proyecta hasta el presente y que nosotros tenemos que ver cómo en cada momento histórico se dieron esas batallas y esas luchas. ¿Qué hacían? ¿Qué decían Sarmiento y Alberdi? ¿Qué decían
¿quiénes en Uruguay eran parte del frente antiimperialista y quiénes eran parte del frente liberal? Antiimperialista es mucho, llamada antiimperialista rosa, todo eso, antes de Lenin es muy fuerte. No sería así. ¿Quién sería el Frente Nacional en ese caso, para ser más sólido? Y no caer en anacronismos, en exageraciones, ¿no? Que se suele caer de nuestro campo, ¿no? No caigamos en nuestro campo de exageraciones, por lo menos entre los cuadros y militantes. Después, para la épica de masas puede ser, digamos, porque de última el enemigo usa su épica y dice barbaridades. Nuestras barbaridades por lo menos que sean populares y tengan más sustento real en las necesidades de la gente, ¿no? Barbaridades, en estas épicas, en nuestros discursos enfervorizados, ¿no? Como ya dije de Gramsci. Entonces nosotros podemos ahí ver todo. Y así llegamos al presente. Los desafíos de un país de corta vida, como el nuestro, en realidad de corta vida. Tenemos más vida que Alemania que Italia, como Estado-nación moderno, ¿eh? Como Estado-nación moderno, o sea que tampoco tan corta vida, ¿eh? Como un país que tiene menos de 200 años, o 200 años, ¿no? Ya más de 200 años de intentar construirse, para ver cuáles son los desafíos que permanecen hasta el presente y que tenemos que superar, y que están muy relacionados en cada época histórica. Cuando creo que Treve, ahora que no se enoje Treve y nos corte de nuevo, ¿no? Hablaba de la deuda externa. Bueno, nosotros vamos a contar una historia de la deuda externa. Ahora bien, de esta misma perspectiva histórica, podemos ir viendo los problemas que van constituyendo. Nosotros tenemos también que elegir. Podríamos elegir que empieza con Rivadavia, pero no nos, también con Rivadavia. No nos equivocaríamos, ¿no? Pero quizá caeríamos en una extensión innecesaria, ¿no? Nosotros tenemos que estudiar la historia para cuando se origina la deuda que tenemos hoy. Así como los problemas de la Cuenca del Plata se originan con el virreinato, y no exageramos, los problemas de la deuda externa, que tienen que ver con el capitalismo desarrollado, tienen que ver ya no tanto con la deuda externa generada por Rivadavia, que siguió durante mucho tiempo, ni siquiera con la deuda externa que siguió posteriormente, que creció con la guerra del Paraguay para poder financiar la guerra del Paraguay, hubo deuda externa tomaron, ¿no? Avellaneda, Sarmiento. Sino con una deuda que podemos pensar en torno a la inscripción argentina al FMI en el 56, y no es casualidad, digamos, en el 56, o la construcción de la deuda moderna entre la dictadura, la última dictadura, y lo que fue el plan Brady, creo que acá me puede corregir Trevor, ¿no? Con la época de Alfonso, cuando se construye la deuda en bonos. Y ahí está la deuda moderna. ¿Por qué? Porque ahí es donde la deuda pesa. Pasa del 1% del 0,4, 1% del PBI a una cada 5, 6% del PBI. El pago de los intereses, no me refiero, ¿no? Lo que pesa dentro de la balanza de pago, lo que pesa dentro de el control de nuestra economía. Con el fondo entra el control de nuestra economía. Con una deuda que pesa enormemente en la resolución de nuestro presupuesto anual, y define enormemente lo que hacemos y en dónde ponemos nuestros recursos, esa es nuestra deuda externa. Para eso nos sirve conocer la historia. Porque además nosotros no podemos conocer ninguna de estas cuestiones, ni los problemas de la Cuenca del Plata, ni los problemas de Malvinas, ni los problemas del Atlántico Sur, ni los problemas de la deuda, ni los problemas de la explotación de los recursos naturales y la minería, ni los problemas de propiedad de la tierra, ni los problemas de industrialización, sino los cruzamos todos entre ellos, pero a su vez con la cuestión de la lucha de clase, con la cuestión de la lucha entre proyectos, entre sujetos sociales. Porque la historia no es un proceso sin sujeto, sino es un proceso en el cual los sujetos, las clases organizadas, y no los individuos, esto también es importante, ¿no? Los sectores sociales, los grupos sociales organizados dan batallas para ver hacia dónde se resuelve cada una de estas cuestiones. No hay multilateralismo
y adscripción a los organismos financieros, o por ahí nos hubiera quedado otra, pero no la hay como se hizo en el 56, sin un proceso de lucha de clase y de reacción oligárquico, liberal, imperialista, burguesa, como le queramos llamar, en el 55-56. Entonces ahí es donde vemos los problemas completos de la historia. Me parece otra cuestión importante señalar, para ir cerrando, ¿viste? Porque si no podría hablar mucho. Para ir cerrando. Claro, bueno, es como dice Trever, exactamente. Que la historia no es, y esto es muy importante con la discusión actual, que se plantea desde la asociación ideológica y de este personaje que tenemos en el gobierno, de muchos que están ahí, y de la idea del posmodernismo, ¿no? La idea del liberalismo, el posmoderno es liberal. O sea, nosotros tenemos izquierdas, derechas, hoy, todas liberales. No no es la contradicción, digamos. ¿Por qué? Porque son dos alas de la misma concepción filosófica del ser humano. Son individualistas y conciben la historia aparte y conciben el objetivo, la individuación de las personas. Si somos individuos aislados del resto de los nuestros, no somos nada en la historia, no resolvemos nada. La historia la hacen y es la historia de los sujetos colectivos, de los hechos que operan sobre grandes masas de personas, los hechos que alteran los niveles de vida, culturales, de mucha gente. Y los que alteran eso, así sean individuos, pero esos individuos conducen o son expresiones de colectivos muy amplios, esos colectivos organizados o más o menos organizados, o como una generación, o como una época, como sujetos en una época histórica, no simplemente como estadística. La clase no es una estadística, sí, es una estadística. Tanto obreros trabajan en tal lugar, pero esos obreros son históricamente algo si están organizados en un sindicato, si no, no son nada. Eso es comprender la historia, entender esas cuestiones. Y esa es la importancia de entender la historia. Y es la importancia de cómo nosotros actuamos y construimos la historia. Las construimos de esa forma, como sujetos colectivos. Bueno, para cerrar, me anoté yo acá, cuatro cosas que no quería olvidarme para decirlas al final y no hablar demasiado. Primero, cuando nosotros vemos nuestro pasado y nuestro pasado reciente y cómo se resolvieron las cosas, tenemos que saber, y eso es muy importante, y eso no es algo que digo yo, es algo que vamos, es una concepción teórica, ¿no? Filosófica, ¿no? No hay un camino definido previamente y que era así y no podía ser de otra forma. En cada momento histórico, en cada coyuntura, en cada periodo, eso es parte de una resolución de luchas que pudieron haber sido de otra forma. Y nosotros tenemos que estudiar por qué fueron de una forma, como dije en un principio, y cómo ahora podemos hacer para volver a hacer que sean de la forma que tengan que ser y que nos beneficien a las grandes mayorías populares y a la nación en el futuro. La estructura la estructura que nosotros dicen así es la estructura económica argentina y nos condiciona para hacer eso, no. La estructura no nos condiciona, la estructura nos limita en todo caso, no podemos hacer cualquier cosa. Si entregaron todo, bueno, evidentemente no podemos tocar un botón y decir eso, primero tenemos que nacionalizar algo porque si no, no lo vamos a poder hacer, pero tenemos que recuperarlo, si antes era nuestro, ahora no lo es y no podíamos actuar, por ejemplo, para decir que es la estructura, ¿no? La estructura de el comercio exterior, la estructura de las cadenas productivas que están transnacionalizadas. Bueno, hay cosas que sí, que nos limitan y que tenemos que ver la forma en que las transformamos. Pero la clave no está en las límites que nos pone la estructura. La clave de la historia está en que los actores sociales, las clases sociales, las organizaciones en las cuales esos sujetos sociales están organizados, disputan para un lado o para el otro y llevan a esa estructura a transformarse en un sentido o en otro.
Otro tema, el pasado, el presente, no es un relato que se puede inventar. No es así. Hay hechos históricos que nosotros tenemos que buscar y usar como base científica a través de un estudio riguroso para poder decir esto no es simplemente porque yo lo digo y en una pelea de relatos, no, lo que vos decís es mentira, no es así, es de esta forma. Y si mentís lo haces porque nos querés engañar a todos, ¿no? O porque nos quieren engañar a todos y mantener alienados, o porque realmente, si ellos mismos están alienados, van a fracasar. ¿Cómo van a fracasar ahora y nos van a llevar a una catombe? Pero algunos vivos, un sector, una fracción de clase, se va a enriquecer, ¿no? Eso no están alienados. Por ahí mi ley está alienado, no sé. Eso no lo quiero. O sea, existe la verdad y puede ser buscada y hay que buscar y encontrarla en el pasado, que es el lugar de experimentación que tenemos nosotros para buscar experiencias que nos permitan pensar en el futuro. Cuando nosotros vemos, y eso lo podemos remitir de nuevo a la deuda, o como creo que Treva se refirió a los proyectos antagónicos de más proteccionista o más librecambista, más intentos de... Bueno, nosotros vemos qué pasa a lo largo de la historia con determinadas cuestiones. Eso es una investigación rigurosa y científica, que si la profundizamos nos permite ver, están haciendo esto, va a pasar más o menos esto, porque ya pasó 5 veces. Si vos pedís deuda y te endeudaste, esto va a volver a pasar. Entonces eso lo tenemos que saber, ¿no? Y eso, ¿qué implica saberlo? Implica que el relato, no, el concepto de relato es erróneo. Existe la verdad histórica. Después pueden seguir intereses al cual la verdad le sirve para un lado o para el otro. O sea, a mí me puede servir, a un sector social le puede servir que nuestro país sea monoproductor de productos primarios y construir toda una ideología, toda una teoría en torno a eso que beneficia a esas clases sociales, que para esas clases sociales eso es verdad, y es verdad para esa clase social, esas se van a enriquecer de esa forma. Lo que no va a ser verdad es que enriqueciéndose esos sectores sociales nos vamos a enriquecer todos. Eso seguro no va a ser verdad y lo podemos demostrar en la historia, recurrentemente. Y en la historia nuestra y de muchos otros acá, también en la historia que nos enseñan otros países. Y volver a repetir, para cerrar, que la cuestión y la construcción en el pasado y en el futuro, los héroes, los mártires, los que han conducido procesos de masas, que han producido cambios positivos y los que han sido derrotados, y el enemigo, bueno, y las otras trincheras, la otra colina, que es el enemigo, ¿no? Que ha construido otros proyectos y ha llevado el país en otra dirección, no son individuos, son conducciones de clases, de sectores sociales, son estructuras de masas o proyectos de masas que llevan hacia un lado y que son organizaciones de muchos, ¿no? O sea, la organización social, la organización política de esas clases, de esos sectores sociales, son las que nos llevan a poder alterar la historia, a poder hacer la historia y a poder llevarla en una determinada dirección. Que no es alterarla, no es alterar la historia, porque la historia no tiene un destino. Y eso quiero insistir en eso. La historia no tiene un destino ya escrito previamente a que nosotros entremos en ella. Nosotros ahora estamos haciendo historia y cómo nos organicemos y el poder que acumulemos es lo que nos va a permitir construir los pasos que haya hacia adelante. La individuación, la destrucción de nuestras organizaciones, la alienación respecto de lo que es la verdad histórica y el pasado, es lo que nos lleva a no poder comprender que cómo actuar, no por ahí en los que estamos acá, sino a muchos sectores mucho más amplios, cómo actuar para que en el futuro la historia, la que vamos escribiendo, se vaya resolviendo en un sentido más popular, más nacional, que nos permita lograr la verdadera independencia. ¿Qué es la verdadera independencia? Bueno, las luchas que se dieron en el pasado, controlar nuestros recursos, controlar las puertas de entrada y salida de nuestros recursos, controlar nuestra tierra, controlar nosotros nuestras relaciones internacionales, controlar nuestras fuerzas armadas, controlar todo lo que nos hace soberanos. La fuerza de la nación. Es eso. Bueno, espero que haya sido útil y me voy a quedar acá. Gracias, Willy, gracias, Guillermo, por la charla. Me quedo por lo menos particularmente, me quedo con algo principal, que para mí principal, que es
el sentido nacional que tiene que tener la historia, ¿no? Lo de tener nuestros héroes, nuestros mártires. Yo mientras que te escuchaba pensaba que en Argentina, el argentino actual, totalmente desterrado de su historia y pensado por otros, está enajenado de lo que de lo que significa ser argentino, con todo lo que significa en su historia, ¿no? No tiene conocimiento de su historia industrial, de su historia de luchas por esa Argentina industrial, de su historia de derrotas y de sufrimientos por la imposición de un modelo económico distinto. Aquel que nunca vio la producción de un barco, de un auto, que no tuvo la movilidad social ascendente que dio el trabajo industrial y la posibilidad de ir mejorando y progresando día a día producto de todo eso y producto de que esas luchas colectivas tenían un beneficio directo. Y el estar también, y al no tener esto, al no tener la historia como algo presente, al no encarnar esa historia argentina como parte de nuestro ser, no pensamos como argentino. Estamos fuera de la argentinidad. Tenemos la argentinidad en otro lado. De alguna manera, el argentino hoy deja de ser argentino para ser pensado por otros, está alejado de su historia, y si no pensamos como argentinos, si nosotros no tenemos nuestra argentinidad a flor de piel, si no encarnamos nuestra historia, estamos destinados a la derrota. Entonces, volver a pensar desde la argentinidad, volver a ponernos la celeste y blanca en la piel, en la sangre, es el primer paso para empezar la construcción política para vencer, ¿no? Ahí los compañeros hicieron algunas preguntas que no llegué a sistematizar porque las hicieron todas sobre el final, pero te las voy a redactar para que vos, de alguna manera, puedas contestar. Sí, fueron todos, me hicieron el trabajo más difícil. Parecía que no iba a tener trabajo, pero me lo hicieron más difícil porque la tiraron todos al último momento. Así que te voy a redactar las preguntas y así vos las contestás como cierre, Willy. Dale. Laura Moreno pregunta, bueno, el rol de Rodolfo Walsh sobre su visión por la fusiladora. David Gabriel plantea, plantea el rol actualmente, el rol de la CGT, ¿no? Que mientras que el gobierno está asediando, el rol, bueno, ahí también se puede hacer, ¿no?, un análisis histórico y tiene mucho que ver con lo que hablaste durante la charla, ¿no? El rol de los trabajadores hoy. Fernando Lafere dice, ¿cómo hacemos hoy para que esta historia, en sentido nacional, todo lo que hablamos en esta charla, vuelva a ganar terreno y que hoy se analice en la organización política popular? José Cordeiro dice, ¿qué consideraciones harías respecto de la mirada histórica que se instaló respecto de la democracia o el retorno de la democracia desde el 83 en adelante? Algo que también hemos hablado en otras charlas, pero hacer un análisis crítico, bueno, a lo que conlleva, me parece, José, es hacer un análisis crítico de este retorno de la democracia. Y finalmente, la de David Acuña no la voy a leer porque me la metió, ya está, basta, cerramos. Jorge Sebastián Armada habla, durante el gobierno de los kirchnerismos se realizaron ejercicios de revisionismo histórico. ¿Qué fuentes podríamos tomar en este momento para la lucha teórica desde el nacionalismo popular revolucionario? Bueno, es medio desordenado, perdón, Guillermo, que te lo tire todo así. A los otros se los hice más fácil, pero tiraron las preguntas sobre el final. Así que también vos, haciéndote del apunte que está en el chat, podés ir respondiendo como cierre a esta charla a las preguntas que hicieron los compañeros. Sí. Bueno, abarcan muchos temas muy diversos, digamos. Walsh y la fusiladora. A ver, ¿cómo relacionarlo con nuestro mío? Walsh era un hombre de la Alianza Libertadora Nacionalista, igual que mi tío y mi mamá, digamos. Igual que Jorge Ricardo Massetti, el fundador del EGP. Igual que Oscar Videgain, ¿no? Me refiero. La Alianza Libertadora Nacionalista era un grupo nacionalista antiimperialista de derecha, nazifascista, sería yo, con diferentes tendencias, algunos más católicos, otros más
algunos más conservadores y elitistas y otros más populares, ¿no? Como el fascismo, ¿no? A ese grupo le impactó duramente el peronismo, ¿no? Porque ahí estaba el pueblo, ¿no? Estaba el pueblo. Una parte de ellos, no fácilmente, se hicieron peronistas. Walsh no se hizo peronista durante el periodo peronista, pero debo recordar, según me contaba mi mamá, que estuvo en Nomapla, que ellos tampoco se hicieron peronistas, ¿eh? Hasta que cayó Perón. Oscar Vidal sí, pero Gerardo Macetti no. Jorge Ricardo Macetti. Se hicieron peronistas después. ¿Qué fue lo cual no significa que fueron unos gorilas bárbaros, ¿no? Eso no es otra cosa, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que este sector nacionalista, una parte sí, se incorporó al peronismo? De hecho, la alianza básicamente dejó de existir y el grupo que quedó era el de Patricio Kelly, que era un mercenario de Apol. Bueno, no saben si quién es Apol por ahí, pero era un personaje del gobierno peronista. Ellos se hicieron peronistas cuando vieron explícitamente, principalmente, la naturaleza del antiperonismo. Y vieron la naturaleza del antiperonismo en el 55. La naturaleza del antiperonismo en el 55, ¿por qué no eran del todo? Porque decían que el peronismo hacía demasiado, básicamente los nacionalistas, que no eran peronistas y que eran antiimperialistas, consideraban que el peronismo hacía demasiadas concesiones a los trabajadores sin desarrollar un nivel de industrialización pesada en función de la industrialización liviana. Bueno, ¿no? Vamos a ir por ahí, vamos a dejarlo ahí. Y que después con las concesiones petroleras y algunas cuestiones más, estaba bajando las banderas que había que ellos mismos, que el peronismo mismo había decidido levantar. Cosa que, bueno, habría que discutirlo en otro ámbito. Cuando ellos participan, Walsh lo explica, yo creo que Walsh lo explica muy claramente él mismo en sus escritos, cuando plantea que a partir del fusilamiento de Valle, los fusilamientos de los basureros de José León Suárez, él va descubriendo, no tanto porque a él le afectara tanto, era un nacionalista de la Alianza, o sea, un hombre de armas llevar, digamos, ¿no? Ya desde antes. Su hermano había participado en los bombardeos de Plaza de Mayo, ¿no? Yo creo que van viendo con más claridad todos estos sectores la naturaleza antinacional y antipopular de lo que es el resto, de lo que son los sectores no peronistas en general en ese momento, que eran antiperonistas, ¿no? Básicamente, ¿no? Y que no les quedaba mucha alternativa, y que el peronismo, a su vez, y el movimiento obrero y los sectores populares, más amplios, que eran los sectores obreros, ¿no? No nos olvidemos que la década del 40, el 50, el 60, popular obrero era una similitud, ¿no? Era un país en el cual la gente laburaba en empleos formales, donde la industria se desarrollaba, o sea, estamos hablando de un país que por ahí hoy nos suena nostalgia casi, ¿no? Y estos sectores eran antiimperialistas, nacionalistas, y de ahí se fueron a escribir el peronismo. Y otra cosa que les produjo una gran ruptura a todos estos sectores fue la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue una revolución nacionalista y socialista. Rompió con los mitos oligárquicos del marxismo ateo, digamos, por llamarlo de alguna forma. O sea, la independencia nacional y la liberación nacional de Cuba lo construyó un movimiento nacional que después fue un movimiento socialista, ¿no? Pero que incluía el socialismo. Y todos estos sectores, en esa década del 60, en el marco de los movimientos de liberación nacional, y Walsh entre ellos, se fueron incorporando, fueron parte del movimiento nacional y de liberación en función de este proceso histórico que los sumó. O sea, la clase obrera, los sectores populares en lucha sumaron a estos intelectuales nacionalistas de armas llevar y de los más valiosos que hubo, ¿eh? De los más valiosos que hubo. Otra pregunta, el rol de la CGT hoy. Uy.
A ver, hay que analizarlo históricamente, ¿no? También. De hecho, la CGT, la CGT surge en el año 30, ¿no? Antes del golpe de Estado, bastante lúcidamente los sindicalistas construyen una unidad relativa, los anarquistas quedan afuera, una unidad cuando los sindicatos no tenían el poder que tienen hoy, cuando los sindicatos más importantes eran, indudablemente los ferrovías fueron una Argentina transportadora, aunque empezaba a surgir el proceso de industrialización, sustitución de importaciones, y empezarían a surgir posteriormente, en la década del 40, los embriones de los sindicatos industriales, que después crecieron exponencialmente, ¿no? Quiero señalar que hay una serie de hitos históricos en los cuales el movimiento obrero y la CGT fue protagonista y que nos han dejado programas muy importantes, ¿no? Como los programas del periodo de la falda, de la década del 60, del fin del 50, del 60, o el programa de los 26 puntos de Solú Baldini, ese sí es un programa orgánico de la CGT, o el programa de la CGT de los argentinos. Pero en general, estos programas más duros, más combativos, más revolucionarios, fueron hechos en momentos muy particulares. El programa de la falda o el de Vuelta Grande fueron hechos, uno, en el periodo más alto de recuperación de los sindicatos de la resistencia peronista post-golpe del 55, organizado por Atilio López, por la CGT Córdoba, la primer CGT recuperada, sindicalistas fogueados en la lucha y en la clandestinidad, hacen el programa de Huerta Grande. Con la caída de Onganía, el plan Coní, con la caída de Onganía, perdón, con la caída de Frondizi, con la aplicación de Frondizi el plan Conintes, otro momento represivo muy duro, nuevamente en Córdoba, en la misma lugar, por ahí, en otro pueblo de Córdoba, ¿no? Sale el programa de Huerta Grande porque es más o menos el mismo de la falda, más sintético, en un momento de coyunturas políticas muy duras. El otro programa famoso, el de la CGT de los argentinos, también es en otro momento de dura represión, dura crisis. No lo imaginemos como los procesos de represión de la dictadura de Videla, no. Pero la CGT se fractura, ¿no? Y los sectores combativos, que son los que más golpeados están por el plan de Krieger-Bacena, se reúnen y sacan el programa de la CGT Los Argentinos, que es por ahí el programa más avanzado, porque es más detallado. Ahí hay una serie intelectual, entre la cual está Walsh, ¿no? Y otros más que colaboran en la redacción de ese programa, ¿no? En los demás momentos, en general, la CGT ha tenido un rol económico, combativo, de lucha, pero un rol económico, que yo creo que no hay que despreciar. La CGT de Bandor, ¿no? De Bandor, Rucho y Lorenzo Miguel después posteriormente, ¿no? Desarrolló el plan de lucha más importante que hubo en la Argentina, que no fue que fueron muy importantes, ¿no? Pero que no fue el lucha contra el Rodrigazo, que sí fue muy importante y que abarcó a propuestas muy importantes, sino que fue el plan de lucha de la CGT del 63-64, que implicó la toma de fábrica con rehenes de decenas de miles de puestos de trabajo, decenas de miles de lugares de trabajo, y que fue la experiencia del movimiento obrero más importante que permitió que en el 68, 69, 70, 71 surgieran gente de esa misma, que había tenido pocos años antes esa experiencia de toma de fábrica en una estructura sindical conducida por Bandor, ¿no? Y que legitimó esa estructura sindical conducida por Bandor, la toma masiva de fábricas con rehenes, ¿no? Sistemática, y no por un programa de aumento de salario de tal lugar económico, sino por un programa de enfrentamiento al gobierno de Ilia, ¿no? Esa experiencia fue la que permitió las luchas posteriores también. Ahora bien, ¿por qué hoy la CGT porque hoy la CGT no es ni siquiera la CGT Bandor? Porque vamos a decir la verdad, ¿no? Tampoco es la CGT Moyano, tampoco es.
¿Por qué hoy no surge un MTA o algo así, un CTA? Y la verdad que no es mucho, pero por qué no surge algo más potente. Miren, acá ya podríamos discutirlo en otra cuestión, en la cual podríamos estar todos también, de las transformaciones estructurales que ha sufrido la economía argentina, la estructura argentina a partir del neoliberalismo y el debilitamiento de la clase obrera en general, con lo que es un proyecto de las clases dominantes, que es además del individualismo, todo esto que hablamos, el fraccionamiento del movimiento obrero en múltiples sectores, en obreros, básicamente en desocupados, que algunos movimientos sociales lo piensan como algo permanente. Yo creo que es otra cosa que combatir, digamos. Argentina, que tiene todo por construir, no podemos pensar que el trabajo precario es el destino de la mitad de nuestro pueblo, ¿no? Que tiene todo por hacer, digamos. Trabajadores informales, trabajadores bajo contrato. Lo primero que hizo el peronismo, lo primero no, hizo muchas cosas, ¿no? Lo que se hizo durante el periodo 43-46, y sobre todo a partir de que Perón y Farrell tuvieron el poder en el 44, fue eliminar las agencias de contrata de trabajo. Eso no puede ser. Eso dentro de este proyecto no. Trabajo es formal, digamos. La tercerización, no. Acá hay que volver o no sé si volver es la palabra, porque volver al pasado, ir hacia un modelo de otro tipo que permita que todos tengan trabajo real. Bueno, ese modelo de fraccionamiento desocupado, movimientos que tienen cooperativas aisladas de todo, del momento, gente que trabaja de lo que puede, microemprendeduristas que se autoexplotan, gente que se cree que porque está en Rappi está construyendo su propia empresa, no sé, cosas locas que uno no puede creer, pero bueno, que es ideológico, que creo que lo dijo Rodolfo recién. Y que solo un sector que muy importante, un núcleo central, ¿no?, que queda en la producción, debilita el movimiento obrero y fortalece dentro del movimiento obrero a los sectores más transeros y negociadores. No sé si Willy, perdona que te interrumpa. La reunión está programada para unos minutos más, así que. Dale, nada, cerramos acá, está. Así que no, redondea. Redondeo de contradicción y democracia. Mirá, me parece que a nosotros nos han vendido los revolucionarios, ¿por qué no? Los revolucionarios no tenemos como eje el problema de la democracia. La democracia burguesa, post-83, el consenso alfonsinista no es nuestro consenso. No, lo que plantea Cristina no es lo que nosotros pensamos, ni lo que pensó Perón. Perón llegó al poder a través de un golpe de Estado. Lo digo así con todas las palabras. Y llegó al gobierno a través de elecciones con un poder acumulado previamente. Si hubiera tenido que ganar las elecciones, no lo hubiera ganado nunca. Yo digo que eso es lo que hay que hacer, que hacer un golpe de Estado. No estoy diciendo eso, no hay ninguna posibilidad de nada de eso, ¿no? O no sé, la verdad que no. Pero nuestro modelo es un proceso de liberación nacional que permita la acumulación de capital interno en nuestro país, que permita el empoderamiento de la clase obrera organizada, que permita que las instituciones, la Constitución Nacional sean otras, no sean la de Alberti y el liberalismo que propone Milei, sino que se base en la Constitución del 49 del peronismo, y esa Constitución actualizarla, modernizarla y hacerla más para el presente, ¿no? Porque del 49 hay que hacer y a partir de ahí construir un poder político nuevo, que se base en las organizaciones libres de pueblo, en la comunidad organizada, y ahí será la democracia que nosotros queremos. Si no, es la democracia post-83, que es la democracia de unas élites que hicieron un pacto democrático que lleva a prorrogar algunas de las leyes fundamentales creadas por la dictadura, y bueno, y en algunos momentos intentar moderar o intentar corregir los efectos más graves de ese proceso, iniciado con la dictadura y profundizado con Menem, pero que no se corrigen porque si no se alteran las sustancias centrales del poder político, las instituciones que son entidades fundamentales del modo de acumulación neoliberal capitalista, nosotros no vamos a poder construir otra cosa. Entonces, cuando nos hablan de la democracia post-83, la democracia del 83 no es nuestra democracia, y en eso tenemos que ser claros. No tenemos que tener miedo. No tenemos que tener miedo. Nosotros tenemos que proponer
una nueva institucionalidad, tenemos que proponer una nueva constitución, una nueva forma de organización social, una nueva forma de organización económica, que va a tener un proceso de un gobierno fuerte y con autoridad y que abarque el total de los aspectos de la vida para volver a recuperar una nueva cultura, una nueva forma de ver el mundo que tiene mucho anclaje en la historia y que nos han venido arrebatando en las últimas décadas.